Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Continuando con nuestra saga de lecturas de los capítulos del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Hoy día nos toca leer el capítulo 18. Capítulo 18 es un capítulo pequeño, hasta ahora casi todos los capítulos han sido pequeños, y hemos venido recordando las leyes que el pueblo de Israel ha aprendido durante su viaje de 40 años por el desierto, desde que fueron liberados de Egipto hasta que han llegado a las fronteras de la tierra prometida. Prometida porque se les ha prometido al pueblo de Israel poseer esa tierra, que aún así está habitada por naciones y otros habitantes que son idólatras, y Dios ha decidido destruirlos. Está usando por su idolatría, ¿no? Está usando al pueblo de Israel, que ya se ha santificado y ha aprendido a ser un pueblo santo en las manos de Jehová, para usarlos como fuente de destrucción para todos los idólatras de esa tierra, y va a ser tierra de posesión para el pueblo de Israel. Han llegado a las fronteras y están a punto de entrar, pero a Moisés se le ha dicho que no entrará. Él va a morir, tiene que irse antes de eso, por razones que ya hemos visto antes. Entonces, este es el último discurso de Moisés. Todo el libro de Deuteronomio es el último discurso de Moisés, donde se repite y se recuerda todo lo que han aprendido durante los 40 años de viajes errantes por el desierto. Entre comillas, errantes. Así que cada capítulo ha sido un recuerdo de alguna de las leyes, alguna o varias, ¿ok? En el capítulo anterior hemos recordado que se matará a los que adoren a dioses falsos. Matar, pena de muerte. Los sacerdotes y los jueces determinarán los casos difíciles. Los jueces que no puedan dar un veredicto a algún caso difícil irán al templo y obtendrán sabiduría de los jueces del templo. Y se dará la sentencia, y eso se hará. Y aprendimos que los templos, el templo puede ser un lugar de fuente de obtención de sabiduría. Los reyes no deberán tener muchos caballos, ni muchas esposas, ni mucho oro para ellos mismos. No deben enriquecerse sobre las espaldas de su pueblo, ¿no es cierto? El rey debe estudiar las leyes de Dios todos los días. Para que un rey funcione bien a la vista de Dios, si es que ustedes escogen tener un rey, que sea un rey escogido por Dios, y ese rey deberá mantenerse sumamente fiel y conocedor y estudioso de las Escrituras. Y habíamos marcado varias cosas interesantes, particularmente me acuerdo de lo último, en lo que dice que leerá todos los días de su vida la ley, las Escrituras, ¿no es cierto? La ley que viene de Dios son las Escrituras, y para ponerla en obra, y no se apartará de ello, etc. ¿Ok? Eso habíamos leído el capítulo anterior. Ahora el capítulo 18, versículo 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad, o sea, herencia, con el resto de Israel. No van a recibir tierras. Comerán de las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él. O sea, de todas las ofrendas que entreguen toda la nación del pueblo de Israel, las 12 tribus que vayan al templo a ofrecer sus sacrificios de ofrendas, ese va a ser el alimento, después del ritual propiamente dicho, va a ser el alimento de todos los levitas. Toda la tribu de Leví. En este momento, con el último censo que se hizo cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida, me parece que eran 22,000. A ver, por acá lo marcamos. Leví, 22,000 para el templo al salir de Egipto, y 23,000 cuando llegan al entrar a la tierra prometida 40 años después. Eran 23,000 personas. Esos 23,000 se iban a alimentar de las ofrendas de todas las tribus de Israel en el templo. ¿Ok? Comerán de las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él. Número 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, no recibirán tierras. Jehová es su heredad. Heredad es herencia. Jehová es su herencia, como él les ha dicho. ¿Qué significa Jehová es mi herencia? Es algo 100% espiritual. Y la carga de demanda espiritual
para el que se le promete algo 100% espiritual es más alta, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? La tribu de Leví, un grupo de personas dedicadas por herencia a ser sacerdotes, a ser oficiantes de las ordenanzas del templo, a ser extremadamente limpios constantemente. Versículo 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero, darán al sacerdote la espaldilla y las quijadas y el cuajar, partes de la carne del animal. Las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Todo, las primicias. Lo primero, lo mejor. Porque le ha escogido Jehová tu Dios entre todas tus tribus, para que esté allí, para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. ¿Por qué se escogió la tribu de Leví y no alguna otra tribu? No tengo una respuesta exacta. Sin embargo, me acuerdo de un evento importante. Cuando salieron de Egipto, después de tantísimos milagros sumamente potentes, y viajan por unos meses, se enfrentan a un pueblo, los amalecitas, ¿no es cierto? El pueblo de Amalek, me parece. Y Moisés tenía que levantar los brazos para que su pueblo gane, y se le caían los brazos y su pueblo perdía, y sus consejeros Aarón y Hur, me parece, le sostenían los brazos para que el pueblo gane, y ganó el pueblo de Israel. El ejército del pueblo de Israel, comandado por el asistente de Moisés, Josué, que va a ser el próximo heredero de la autoridad máxima de Moisés. Entonces Josué desde el primer momento era un personaje importante. Y luego llegan al valle de Horeb, en el monte Sinaí, y allí acampan, y ocurren estas conversaciones con Dios, la nube oscura y la voz como trueno y los temblores y los rayos que sonaban cuando Dios hablaba, y el pueblo se asustó y se alejaba un poco, y Moisés les decía, pero vengan y escuchen, y el pueblo dijo, que Dios hable contigo, porque si sigue hablando con nosotros seguramente moriremos de todo este tremendo espanto que ocurre, en fin. Pero Moisés, que hable contigo, y lo que Jehová te diga tú nos dices, y nosotros creeremos todo lo que tú nos digas. Y entonces se dio así. Moisés fue al monte, entró en la nube encima del monte y habló con Jehová. Y estuvo allí 40 días. El primer bloque, porque estuvo 2 veces. Y estaba con Jehová, y Jehová escribió con su propia mano sobre las tablas de piedra las leyes que dicen ser los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y de pronto se corta la reunión entre Moisés y Jehová, se corta, y Jehová le dice, más vale que regreses pronto, porque la gente, el pueblo se ha perdido ya. Ya hicieron un ídolo, ya están adorando ídolos, ya están haciendo idolatría. ¿Sabes qué? Mejor voy a destruirlos. Y Moisés rogó por ellos, no, por favor no los destruyas, no vaya a ser que tremenda salvación que has hecho por ellos, para matarlos en el desierto, por favor déjame hablar con ellos. Y Jehová dijo, ok. Y Moisés baja, Josué lo estaba esperando a medio camino, baja con Josué y encuentran, Josué incluso dijo, se oyen ruidos de guerra, se oyen ruidos de que algo está pasando. Y Moisés dijo, no es guerra, es idolatría, es fiesta. Entonces baja, ve todo el caos pecaminoso, por decirlo de alguna manera, lascivo, vulgar, sí, malo. Me imagino muchas sensualidades y muchos excesos que se vieron ahí. Y Moisés, teniendo las tablas que Dios mismo había escrito para las leyes especiales de amor para ellos, para ser un pueblo especial, y esta basura de pueblo que me ha tocado, rompió las tablas y renegó terriblemente y puso las cosas drásticamente en juego. ¿Ok? Dijo, a partir de ahora, los que estén de mi lado pasen para acá, y los que no, quédense para allá. Y los primeros que pasaron al lado de Moisés, los primeros fueron la tribu de Leví.
A eso es a lo que iba con esta historia. ¿Por qué la tribu de Leví ha sido escogida como una tribu especial que no va a tener herencia física, sino solo espiritual? Y son los encargados de oficiar en el lugar santo de Jehová para siempre. Y los poseedores de la sabiduría y de la autoridad y del sacerdocio para siempre. ¿Por qué esa tribu, con una bendición espiritual tan grande, pueden haberse quedado algunos envidiosos de que ellos recibieron tierras y nosotros no recibimos nada? Pero la herencia es espiritual acá, es una cosa más fina y aparte. Y se me ocurre ese evento donde la tribu de Leví fueron los primeros en apoyar la posición de Moisés, que es la posición de Jehová en ese momento. Y Moisés les dijo, tomen las armas y destruyan a todos aquellos que han promovido esta idolatría. Y 3,000 personas fueron ejecutadas aquel día. Y escapaban, y iban a sus campamentos, a sus tiendas, y allí los mataban, a él y a sus familias. 3,000 personas murieron ese día, si no me equivoco mal, si no me acuerdo mal. Entonces es un momento especial donde sobresalió la tribu de Leví. Y se me ocurre que tal vez por eso han sido escogidos como la tribu especial del oficiamiento de lo sagrado. Si hay alguna otra razón, me gustaría escucharla. Muy bien. Entonces, él y sus hijos para siempre. Ministrar de Jehová. ¿Dónde está? Porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas las tribus, para que esté allí para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Leví, ¿no es cierto? Y cuando el levita salga de alguna de tus ciudades de todo Israel, donde haya habitado, y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escoja, o sea, al templo, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos levitas que estén allí delante de Jehová. ¿Qué significa ministrar? Yo entiendo ministrar como dos cosas. Una es hablar y otra es oficiar. Hablar de Dios, enseñar de Dios, compartir el Evangelio, las doctrinas y los mandamientos. Y otra es oficiar los rituales porque tienen la autoridad para hacerlo, el sacerdocio oficiatorio, ¿no es cierto? Ministrar. Sin embargo, puede que me sobreextienda en mis propios conceptos y tal vez deba preguntarle a nuestro asistente. A ver. Sí, voy a copiar este versículo y voy a poner la escritura, dice: ¿qué significa ministrar? En el contexto bíblico, lógicamente, servir o realizar tareas religiosas y rituales. No está hablando de enseñar. En el nombre de Jehová, específicamente en el contexto de culto y adoración en el templo o tabernáculo. Los levitas, que eran miembros de la tribu de Leví, fueron separados para servir en el templo, separados, y realizar funciones religiosas en favor del pueblo de Israel. Ministrar incluía actividades como ofrecer sacrificios, cuidar los objetos sagrados, dirigir la adoración, enseñar la ley. Ok, entonces no estaba muy lejos del contexto. Algunos levitas tenían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre las leyes y mandamientos de Dios. Muy bien. Y todo lo antes mencionado. Ministrar en este pasaje significa cumplir con los deberes religiosos en el templo o tabernáculo, actuando en representación del pueblo y facilitando su relación con Dios a través de estos servicios sagrados. Muy bien, ministrar. 8, versículo 8. Igual porción a la de los otros comerá, además de la venta de sus patrimonios. Estamos hablando de qué van a vivir los levitas que no tienen herencia de tierras. Además de lo que ganó al haber vendido lo que era de su padre. Ok. Pero ¿qué era de su padre si tampoco heredaron nada? Y de su padre, y de su padre. Bueno, pueden haber comprado y ahora es suyo.
Bueno, además de lo que puedan ellos haber generado en alguna venta, ellos comerán, igual que el resto de los levitas, de estas ofrendas dadas por toda la nación de Israel. 9. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando obtengas y venzas y domines y te establezcas, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No te mezcles con sus tradiciones, sus rituales, nada. No aprenderás a hacer según las abominaciones de ellos. Abominaciones, estamos hablando acá en Segunda Reyes, en Levítico. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis decretos, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrine entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de esa tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. ¿Okay? No aprendan ni hagan las prácticas de esas naciones que ustedes van a tomar ahora. No sea hallado en ti, no sea encontrado, ¿no es cierto? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estamos hablando de sacrificios humanos que ellos hacían, ellos hacen, esas otras naciones hacen. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ni sortílego, dice acá, ni sortílego, que es el sortilegio, las adivinanzas, las suertes, ni hechicero. Ni haya sacrificios humanos, ni practiquen adivinación, suertes y estas cosas. Números 22. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Te acuerdas la historia del profeta que tenía la ciudad de Moab y que habló con el burro y le pegaba al burro? ¿Por qué me pegas? Pues había aparecido un ángel para destruir lo que solo el burro veía, y luego este profeta lo vio y se le mandó que dijera lo que Jehová quería que dijera. Y entonces fue donde el rey de Moab, y el rey de Moab decía: quiero que hagas una maldición contra ese pueblo de Israel que ha venido a invadirme. Y cuando el profeta dijo: yo diré lo que Jehová me diga que diga, y lo que terminó diciendo fueron bendiciones para Israel. Y el rey de Moab está diciendo: ¿pero qué estás haciendo? Los estás bendiciendo aún contra mí. Y lo hizo 2 veces y 3 veces y 4 veces, y siempre fue igual. A pesar de eso, a ese profeta se le condenó el haber esparcido ideas falsas, el haber contagiado ideas erróneas, que luego las hijas de Madián terminaron seduciendo a varios de los hijos de Israel, y tuvieron que haber un juicio dentro y muerte a muchos. Cerca de 24,000 personas en Israel murieron por haberse mezclado con las seducciones de las hijas de Madián, las mujeres hermosas de Madián, que habían sido, no es inspiradas, pero instigadas a hacer ello por boca de este rey de Moab y este profeta de Moab, que sí hizo la voluntad de Dios, pero igual fueron eliminados. Él hizo la voluntad de Dios en ese momento, no siempre. Muy bien, por amenaza, ¿no? No sea hallado, que no se encuentre en ti ningún tipo de sacrificio humano, adivinación, acá en el 11, ni encantador de quien pregunte a espíritus, ni quien pregunte a espíritus, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las expulsa de delante de ti, a estas naciones. Por estas abominaciones Jehová expulsa a estas naciones delante de ti, te permite aplastarlos, vencerlos, por las abominaciones de ellos. No solamente te está prefiriendo a ti, y como te prefiere a ti, ve y aplasta a ellos que tal vez son inocentes, pero no importa porque tú... No, ellos han madurado para su destrucción. Ellos van a ser destruidos. Tú estás aquí en mi mano, eres buena herramienta, entonces te uso a ti y mato 3 pájaros de un tiro. Es un dicho, ¿no? Una es castigarlos a ellos, otra es usarte a ti como herramienta castigadora, y otra es entregarte la tierra de ellos. 3 pájaros de un tiro.
Pero en ningún momento hay una preferencia de Jehová sobre Israel contra los otros pueblos. Preferencia porque es mi favorito. No. Hay un castigo. Y esta gente iba a ser castigada. Con Israel o sin Israel, iba a ser castigada. Porque Dios castiga. Y Dios no castiga en la ignorancia. Obviamente, Dios ha tratado, de alguna manera, porque ya vemos el carácter de Dios. Dios da oportunidades, y cuando las niegas, entonces te barre. Ya entendemos el carácter de Dios, lo hemos leído por suficiente tiempo ya, ¿no? Y cuántos registros habrán que no existen ya, o hubieron, o estarán escondidos, no sé, de predicaciones y profecías y hombres escogidos por Dios que fueron a estas naciones, que los jebuseos, se me olvidan los nombres, los amorreos, los jebuseos, los no sé qué cosa más y los no sé qué cosa cuántos. Todos ellos deben haber tenido la oportunidad de recibir la confirmación de que esto está mal, darse la oportunidad de cambiar sus formas y acercarse al Dios verdadero, y la han rechazado. Y al rechazarla por suficiente tiempo, maduran para su destrucción. Me acuerdo mucho un pasaje cuando Abraham vivía y vinieron estos tres personajes a destruir Sodoma y Gomorra, potencialmente. Y hablaron con Abraham y le dijeron: vas a tener un hijo, tranquilo, aunque tenga 100 años, pero déjanos ir estamos yendo a Sodoma y Gomorra a ver si ya han cometido el pecado que merece su destrucción. Que si no, bueno, vamos a seguir dándoles oportunidad, tal vez buena influencia, vemos qué pasa. Pero fueron y vieron que sí, ya estaban cometiendo el pecado que merece su destrucción. Y tal vez es algo de todo esto: adivinaciones, hablar con espíritus, magia, consultas a los muertos, sacrificios humanos, adivinación, hechicería, etc. Todo eso. Entonces, no sean halladas esas prácticas dentro de ti, pueblo de Israel. Siento que iba a una idea y la perdí. Cualquiera que hace estas abominaciones, que Jehová tu Dios las expulsa delante de ti. Entonces, es importante recordar que Israel, como pueblo de Dios, va y destruye una nación y la invade y la posee, no porque Israel sea malo, ni porque el Dios que les manda a hacerlo es malo, no, sino porque las personas invadidas están recibiendo el castigo de Dios. En esta ocasión por manos de Israel, en otra ocasión por otras manos, o de otra manera. Y cuando Israel caiga en las mismas tonterías que ese pueblo destruido o castigado, Israel será castigado. Cuando Israel cometa los mismos errores, recibirá los mismos castigos. O peores, porque estaban bajo convenio, supongo, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para decir Israel es un abusivo y está haciendo genocidio allá? De repente es la voluntad de Dios. O de repente son unos miserables inicuos y asesinos y genocidas que dicen estar actuando en la voluntad de Dios, y realmente ya no es la voluntad de Dios, sino su propio sed de poder y territorio y control y sangre. ¿Quién soy yo para decir son buenos o son malos? No puedo saber. Tengo que ir y preguntarle al presidente de Israel. Tengo que ver todas las noticias para poder sacar mis propias conclusiones. ¿O tengo alguna otra solución? Suena casi infantil, pero ¿no es acaso cierto que el mismo Dios que dirige al pueblo de Israel, que controla el universo, que creó todo y me ama y establece una relación conmigo si yo lo busco,
¿No está dicho y no es posible que me lo diga? Que yo sepa, que pueda sentir la confirmación aquí de que esto es su voluntad, eso, o no es su voluntad, de que están mal o están bien, porque el pueblo de Israel no tiene ninguna garantía de que todo lo que hace está bien hecho, para nada. Ahorita vienen de 40 años de formación y educación y golpe y tajadas, etcétera, y ahorita están bien. Y después van a estar mal. Y van a estar tan, pero tan mal. Y van a tener éxito en su maldad. Y va a haber muchas víctimas e inocentes por la maldad de Israel. Maldad peor que otras naciones incluso. Y eventualmente maduraron para su destrucción. Y fueron destruidos. Destruidos de maneras vergonzosísimas, horribles, genocidas terrible. Vamos a leer todo eso en un futuro. Y luego se arrepienten, y luego buscan a Dios, y luego Dios los recupera, y Dios los vuelve a traer a su tierra prometida, y a veces sí, a veces no, y a veces están vagando por miles de años por naciones esparcidos y perdidos y sin la promesa que se les había prometido. ¿Por qué? ¿Porque Dios no cumple? No, es por ellos mismos. Entonces, hoy día, desde 1947 hasta el día de hoy, el Israel de hoy, ¿qué es? Es el pueblo de Dios santo y arrepentido bajo las manos del Señor, y todo lo que hacen es santo porque Jehová los guía y son buenos y son santos, y por eso todo lo que hacen está bien. ¿O no? ¿O son una formación política de aprovechamiento escritural para tomar ventaja y aliarse con otros poderosos para aplastar a los de su alrededor en nombre de Jehová, cuando no es Jehová el que lo manda? ¿Cuál es la verdad? ¿Hay una verdad? ¿O es la que mejor te parezca? ¿O es opinionología? ¿O Dios sabe? Si Dios sabe, por supuesto que sabe. No me lo puede hacer saber, y no en un sentido que escape al alcance de mi responsabilidad. O sea, a mí no me va a decir qué es lo que Netanyahu tiene que hacer, o el presidente de Israel. A mí no me va a decir cuál es la solución sociopolítica, geopolítica mundial. No, porque yo no soy quien está encargado de eso. Pero sí puedo sentir paz en el entendimiento de que Dios está manejando eso o no está manejando eso. Debo sentirme proclive a ello o no proclive a ello, alejarme de ello. Dios lo sabe. Dios está. Dios es. ¿Pero lo tengo? Hay muchas condiciones para ser un pueblo santo de Dios. Y aquí estamos viendo todas las condiciones. Podemos juzgar de muchos ángulos. Hoy en día, la era de la información, que tenemos más información de la que podemos digerir, hay que tener cuidado. Pero hay un solo canal que siempre estuvo presente. Con tecnología, sin tecnología, es el mismo canal que siempre está presente. Pregunta y se te responderá. Busca y hallaréis. Toca la puerta y se te abrirá. Y eso necesito practicarlo y establecerlo y fortalecerlo de yo con el Creador del universo, que está al tanto de todo lo que ocurre, para nuestro beneficio o para nuestra destrucción. 13. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Te hablo a ti, Israel, toda esta nación, ¿no es cierto? Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a hechiceros escuchan, oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Para ti está prohibido eso. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Habla Moisés, ¿no es cierto? Como yo. A él oiréis, al profeta que Jehová anuncie, al profeta que Jehová escoja. A él oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el monte Sinaí, el día de la gran asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vea yo más este gran fuego para que no muera.
Justamente estaba yo contando ese episodio, donde era tan impresionante la voz de Dios que todos tuvieron miedo y decidieron, no, que hable contigo nomás. Entonces Dios escoge el profeta, habla con el profeta y el profeta habla con el pueblo. Y Jehová me dijo, está bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca del profeta, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas acontecerá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, el profeta, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Entonces surge la pregunta, si Dios escogió a este profeta, ¿cómo sé yo que Dios lo escogió? Y si aparece este profeta que dice que lo escogió Dios, ¿cómo sé yo si no está mintiendo? Y el 21 dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no haya hablado? Extraña ángulo de la pregunta, pero entiendo, ¿cómo sabré que este profeta es realmente de Dios? ¿Y cómo sabré que esta palabra es realmente su palabra? Y el 22 dice, cuando un profeta hable en nombre de Jehová, ahí está la técnica de discernimiento, cómo identificar. Cuando un profeta hable en nombre de Jehová, y si tal cosa no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló aquel profeta. No tengas temor de él. ¿Ok? Entonces, si sus profecías se cumplen o si sus profecías no se cumplen. Básicamente, esa es la forma de determinar si este profeta es de Dios o no. Voy a marcar esto del profeta. Sin embargo, cumpliendo con las promesas que las mismas escrituras dicen, si pregunto a Dios que escogió a este profeta, es el mismo personaje, ¿no sabe él? ¿No puede hacerme sentir? ¿No puede hacerme saber? Y es bueno seguir los impulsos espirituales de nuestro corazón. Puede que me equivoque. Porque ¿qué pasa si dos personas preguntan a Dios sobre la veracidad de este profeta? Y uno siente que sí es un profeta de Dios y el otro siente que no es un profeta de Dios. ¿Qué se hace? Lo correcto es hacer justamente lo que sientes. Y ser fiel a lo que sientes constantemente. No ser fiel a lo primero que sentiste y nunca más sientes. No, sino a lo que sientes, y a lo que sientes, y a lo que sientes, y a lo que sientes, constantemente. Esta es la importancia de mantenerse conectado con Dios siempre. Porque tal vez creí sentirme bien, pero en el transcurso de mi obediencia a este sentimiento, empiezo a entender otras cosas y empiezo a sentir con más claridad. Y tal vez cambio de idea. Y cambio de idea, y cambio de idea, y cambio de idea, hasta que encuentre la idea que encaja con todo lo que siento. Esto no es una revelación de un día. Hay personas que han dedicado su vida entera a la búsqueda de la verdad. Y bienaventurados estos que buscan la verdad y tienen hambre de la misma, porque en su búsqueda es inevitable, han ido mejorando y progresando. No la han encontrado aún, digamos, pero cuánto han mejorado por su mismísima búsqueda de ella, de la verdad. El propósito es una verdadera intención de búsqueda. Esa es el provecho que uno le saca. Y eventualmente serás otorgado con lo que mereces. A unos se les otorga 2 más 2, a otros se les otorga 6 por 8. A otros se les otorga la raíz cuadrada de un número imaginario. Son cosas, estoy haciendo analogías tontas matemáticas, pero cosas más que se basan en leyes mayores, que no puedes entender sin haber aprendido las básicas primero. Entonces, al que se le otorga una verdad básica, bien, qué bien, esa va a ser base de otra verdad superior.
y la cual va a ser base de otra verdad superior, la cual eventualmente tendremos todos los conocimientos. ¿Quién tiene todos los conocimientos? Dios. Eventualmente sabremos lo que antes no sabíamos, o entenderemos lo que antes no entendíamos en el contexto de que creía yo ABC y era en realidad X y Z. Pero no hubiera podido llegar a X y Z sin pasar por A, B, C, D, E, F, G, H, I, todas las experiencias y conocimientos hasta entender que la Z era el destino. Unos quieren llegar, todos quisiéramos llegar, empezar en el destino final y no pasar por el proceso. Unos tienen que pasar por un proceso. Yo no he tenido que caminar 40 años en el desierto, comiendo maná del cielo y siendo castigado por cada acción equivocada que cometía, pero ellos sí. Yo he tenido que vivir mi propio Sinaí, mi propio momento de desierto, mi propio tiempo perdido, o aún lo estoy viviendo. Y cada uno vive sus propias sus propios momentos de inspiración y de edificación personal, los cuales a cada uno nos están llevando a una verdad mayor, a una verdad mayor, a una verdad mayor. Y todos eventualmente, si es que todos seguimos en nuestra constante búsqueda por las mayores verdades, todos eventualmente llegaremos a la verdad máxima, que será con Dios y de Dios y con todo conocimiento. Supongo, a eso vamos, a eso queremos, a eso nos expandimos, a eso buscamos, y Dios otorga a quien merece lo que conectado con Él busca. Entonces, no hay forma de juzgar, tú estás mal, yo estoy bien, aquí es verdad, allá es falso. Pero si es verdad para él en ese momento, y eventualmente Dios lo guiará de las maneras más justas y necesarias para esa persona, a las verdades que esa persona necesita, para las responsabilidades que esa persona tiene con con los que están a su alrededor, etc. Y eventualmente todos podemos llegar a más y más y más conocimiento. Todos vamos a tener un juicio al final. Todos vamos a pagar por los precios de nuestras acciones. Todos vamos a llegar, por lo tanto, a un mismo conocimiento final. Allí nos reiremos. Oye, tú creías que esto era verdad. Oye, tú creías que esto era verdad. Mira, yo creía que esto era verdad. Y al final nada era, o todo era, o eran partes de... No quiero darle demasiada importancia al título de la verdad, sino al proceso de la búsqueda de la verdad. Y acá nos ha dado un secreto para identificar profetas de profetas, inspiraciones de inspiraciones. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura en un futuro. Aquí dice, por sus profecías, por el cumplimiento de sus profecías sabréis que son profetas o no. Por sus frutos irás conociendo. Y ya hablé suficiente, ¿no es cierto? Era un versículo corto y se extendió esto. Sigo insistiendo, casi lo veo en muchísimos capítulos, la vital, no ni siquiera importante, la vital importancia de una relación estrecha, conectada con la fuente misma de la sabiduría, el Dios mismo del cielo. Una relación estrecha, donde yo hablo y Él habla, donde yo aprendo a percibir y entender sus respuestas y cómo guía mi corazón y mi mente y mi vida. Y cuando tengo esa relación estrecha, lo cual toma práctica, tiempo y dedicación, disciplina, obediencia, dignidad, esfuerzo, y uno llega a eso, y la relación hace que todo encaje. Y de pronto es como caminar entre carbones de fuego enterrados a pie descalzo, en la arena. Y si pisas uno donde hay un carbón abajo, te vas a quemar. ¿Y cómo puedo caminar sin saber? Porque estoy conectado. Estoy haciendo una analogía de andar en la vida y no pisar carbones porque estoy conectado con la verdad que me guía la vida, porque estoy santo, porque estoy digno, porque estoy obedeciendo, porque estoy siendo bendecido, etcétera, etcétera. Y allanará el camino delante de nosotros. Muy bien, ya hablé suficiente. Este fue el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Y me gusta mucho cómo Moisés le está repitiendo reglas, pero con todo su enfoque espiritual de edificación personal, la importancia del fondo a todas estas formas. No descarta las formas, hay que hacerlas. Según esta ley de este tiempo, hay que hacerlas. Pero tienen un fondo, un porqué, y ellos estaban al tanto de ello.
Cierro aquí y nos vemos en el próximo episodio.